Hoy vamos a pasar a la segunda epístola de Juan y después de haber terminado la serie sobre Primero de Juan es algo lógico y entonces hoy nos toca Segunda de Juan y si Dios lo permite, la siguiente exposición será sobre la tercera epístola de Juan. Son dos epístolas muy cortas y tampoco se oyen muchas predicaciones sobre ellas, pero sin embargo son muy interesantes y vamos a darnos cuenta que algunos de los temas que se tratan en estas epístolas tienen que ver con los temas favoritos de Juan. Por ejemplo, una de las cosas que él tiene en el foco de su atención es la pregunta por la verdad. ¿Qué es la verdad? Y sobre todo, ¿qué es la verdad? Particularmente en cuanto a la llegada del Mesías, en cuanto a la persona de Jesucristo. Yo he puesto como titular de esta exposición un título no muy original, pero que resuma bien lo que Juan quiere decir. Son tres consejos para una iglesia, o entre paréntesis, el amor que obedece. Entonces, vamos a escuchar primero la carta, que es bastante breve, son 13 versículos, y luego vamos a hablar un poco de algunos detalles de lo que allí Juan nos dice. Entonces dice así el texto: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a pedir al Señor que Él nos bendiga. Señor, gracias te damos en este tiempo de estudio. Ayúdanos, Señor, a entender bien lo que nos quieres decir a través de ese texto. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tener un concepto muy claro de lo que Juan nos quiere decir con estas palabras.
Te lo pedimos en tu nombre y para tu honra y gloria. Amén. Pues en esta epístola, la segunda epístola de Juan, aprendemos algo de las, em, vamos a llamarlo así, los conceptos básicos de Juan. Una vez más, nos damos cuenta hasta qué punto él nos ayuda a centrarnos en lo más esencial. Y esto es lo bonito, sabiendo que los conceptos que Juan tiene eh, giran alrededor de algunos conceptos que son muy fáciles de entender y muy fáciles de explicar, como por ejemplo, ¿qué es la verdad? La cuestión del amor y la cuestión de la obediencia. Entonces, antes de llegar a esto, me gustaría simplemente decir algunas palabras en plan de introducción. El autor es Juan, esto no hay que hablar mucho. Y la otra cosa que es muy interesante es que esta carta tiene menos de 300 palabras. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque esto es precisamente el número de palabras que tradicionalmente cabe en una hoja de papiro. Juan prácticamente usó y agotó el espacio de una hoja para escribir esa carta. Ahora, en cuanto a la fecha y la ocasión de la carta, es similar a lo que sabemos de Primera de Juan. El mismo error que Juan denuncia en la primera carta, también lo está denunciando aquí. Y se trata de lo que en la teología se conoce como docetismo. Quiere decir, es la doctrina que el Mesías solamente pareció humano, pero no lo era realmente. O sea, era como un espectro, como una imaginación, pero que no tenía un cuerpo real de carne y sangre. Obviamente es una herejía, además una herejía muy temprana. Por el contenido de la carta no sabemos exactamente en qué fecha se escribió, pero todo indica que fue escrita la carta también en los años 60, posiblemente hacia el final de los años 60, cuando esas doctrinas se habían desarrollado de una forma más abundante. Ahora, enseguida tenemos que preguntarnos quién es esa señora elegida de la cual habla Juan. Y básicamente había o sigue habiendo dos opiniones. Por un lado, una señora distinguida que efectivamente se había convertido a la fe cristiana juntamente con algunos de sus hijos, o bien una iglesia y sus miembros. Entonces, algunos dijeron que incluso esto podría ser una iglesia que se reúne en casa de una señora pudiente que tenía una casa suficientemente grande para albergar la iglesia. Ahora, nosotros no vamos a poder, digamos, dar una decisión definitiva. A mí personalmente me parece más bien que lo que tenemos aquí es una señora auténtica, o sea, no es una imagen para la iglesia, sino se dirige a esa persona y lo que él evita es dar su nombre. Y esto se entiende por razones de seguridad. ¿Vale? No quiere, por si acaso, si la carta se intercepta, poner en peligro a esta señora. Por lo tanto, a mí me parece mucho más probable que aquí estamos hablando de una persona individual. Y esto se ve reforzado, perdón, se ve reforzado por el hecho de que dice que ha encontrado algunos de sus hijos siguiendo a la verdad. Ahora, si esto hablara de una iglesia, sería una expresión un poco extraña, porque se espera que por lo menos sería la gran mayoría, o casi todos, o todos, y no solamente algunos. Sin embargo, se entiende bastante mejor si se trata de una persona
individual. Entonces, sea el uno, sea el otro, de todos modos, la carta está llena de enseñanza muy importante, pero a mí personalmente me parece lo más probable que es una carta dirigida a una persona distinguida, una mujer, muy probablemente que efectivamente que en su casa se están reuniendo algunos hermanos. Podría tratarse de una iglesia en la ciudad de Éfeso, porque esto era el centro de la actividad del apóstol Juan. Ahora, Juan les recuerda de los fundamentos de la fe cristiana, que son la verdad, el amor y la obediencia. Lo repito, la verdad, el amor y la obediencia. No puede haber una unidad sin discernimiento entre los que profesan ser creyentes. Y lo que Juan, de cierta manera, hace aquí es como un pequeño resumen del contenido de su primera carta. Hay en esa carta tan pequeña algunas enseñanzas muy fundamentales. Por ejemplo, que la verdad tiene que dirigir nuestro amor. O sea, amor sin verdad es simplemente una ilusión. No tiene nada que ver con la realidad. O sea, amor y verdad tienen que ir juntos. En segundo lugar, nuestro amor tiene que estar sometido a la prueba de la verdad. Bueno, esto está relacionado con el primer tema. Esto habla del amor no fingido, del amor auténtico. En tercer lugar, es la verdad que determina los límites del amor y por lo tanto de la unidad. No puede haber unidad, no puede haber amor sin verdad. En cuarto lugar, que la verdad tiene que existir antes de que el amor puede unir. Muy importante. El amor se basa sobre la verdad, no al revés. Entonces, esto es la base de la fe cristiana y de este tema de la verdad, de los hechos históricos que forman la base de nuestra fe, crece el amor. Y el amor no tiene nada que ver con sentimientos. Esto es el gran malentendido. El amor se entiende como el empeño de que Dios quiere que su voluntad se cumpla en la vida de los creyentes. Esto es amor, realmente. Y luego, relacionado con esto es que la verdad que crea el amor y no al revés. La verdad crea, o sea, es la base, es el origen del amor y no al revés. Y luego, en última instancia, donde la verdad no es el fundamento de la unidad, estamos hablando simplemente de un sentimentalismo. Y esto es la realidad en muchas iglesias evangélicas hoy. Sí, hay este sentimiento de unidad, ese sentimiento de estar reunidos en el nombre de Cristo, pero muchas veces falta la predicación de la verdad, de la fe histórica, de la fe apostólica, de esa fe que nos fue entregado de una vez y para siempre. Bien, después de este inicio, vamos a ver los versículos poco a poco. Entonces, en los primeros 3 versículos, Juan pone, para decirlo así, el fundamento, son los saludos, y él habla de sí mismo como el anciano, esto habla de respeto, habla de autoridad, y describe bien la situación de Juan. Si es cierto, como yo supongo que esa carta se escribió hacia el final de los años 60, posiblemente muy poco antes de la destrucción del templo en Jerusalén. Entonces, esto quiere decir que Juan en aquel entonces ya podría haber sido el único de los grandes apóstoles que aún está con vida, porque los demás ya fueron martirizados antes. Esto incluía a Pablo y a Pedro.
Cuando él habla de la señora elegida, obviamente habla de su nobleza. Señora elegida aquí habla de lo más fundamental de que caracteriza a los creyentes. Y esto es que Dios nos ha elegido, no porque nosotros lo merecemos, no por nuestras características, no por nuestra forma de ser algo especial, sino Dios nos ha elegido por su pura gracia. Y esto nos caracteriza a nosotros. Elegida ella, elegido nosotros por gracia divina, por iniciativa de Dios. Y esto es lo que caracteriza a cada creyente de forma individual y caracteriza a la iglesia en su conjunto. Y esto inevitablemente nos pone ante la pregunta, ¿la iglesia qué es para nosotros? ¿Qué concepto tenemos de nuestra iglesia? ¿Qué concepto tenemos de nuestros hermanos? ¿Es una preciosidad esa iglesia con gente única porque son personas que Dios los eligió? ¿O simplemente estamos hablando de un club, de otra asociación de gente que están reunidos porque tienen algunos conceptos en común, ¿no? La Biblia nos habla del hecho de que formamos parte de un cuerpo, que esto es más que tener intereses comunes. En la vida y en la muerte estamos unidos. Y esa carta va dirigida, como dice aquí el texto, a sus hijos. La carta a los hijos, a esta señora, a sus hijos y por ende a todos los creyentes. Entonces, el tema central de la carta, como ya hemos visto, es el amor y es la verdad. Y en el versículo 1 leemos, a quienes yo amo en la verdad. Ahí él pone juntos a estos conceptos, a los dos conceptos. Juan ama a esta señora y a sus hijos condicionados por lo que es la verdad. No les ama porque le caen bien. No les ama porque en algún momento le pueden dar cierto beneficio, le han dado un beneficio en el pasado. Esto habla sobre hechos históricos. Habla de que Cristo es el Hijo de Dios. Cristo murió en la cruz. Cristo resucitó el tercer día y Cristo ahora está uniendo un pueblo especial, que es el pueblo de Dios. Y por lo tanto, Él dice a quienes yo amo en la verdad. Quiere decir, les amo porque es la verdad que nos une y esa verdad es que Cristo vive y Él vive en nosotros. Esto es lo que nos une. Y luego de esto podemos también desprender lo que Él dice en la segunda parte. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Quiere decir que no es posible amar a Cristo sin amar también a la iglesia. De hecho, el creyente necesita la iglesia. Es la razón por que queremos reunirnos, si cabe la posibilidad. Y es cierto, no siempre es tan fácil y no siempre es posible. Yo recuerdo que los primeros 3 años de conocer a Cristo, yo no tenía posibilidad de reunirme con creyentes, porque vivía yo aislado en el campo. Entonces, esa iglesia, el pueblo de Dios, luego se rige por los parámetros establecidos por la palabra de Dios. No es un club, no es una organización, es un organismo. Y ahí está la gran diferencia. Y luego, si pasamos al versículo segundo, cuando dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, Juan nos habla de una verdad evidente que cabe recordar. Y esto es que la verdad
está en el cristiano y la verdad está en la iglesia, y además de una forma permanente. Quiere decir que Cristo vigilará que esa iglesia en su conjunto llegue a buen puerto, que Dios mismo protegerá a su iglesia. Sí, el creyente individual se puede equivocar, pero la iglesia, el conjunto del pueblo de Dios, sigue su rumbo porque Cristo vigila de esto. El Espíritu Santo está en nosotros y por lo tanto el cristiano cree lo que Dios ha revelado. Y esa verdad en la cual nosotros creemos es la persona de Jesucristo, y esa verdad estará para siempre en la iglesia. Por lo tanto, siempre se mantendrá viva la fe, esa llama de la fe. Incluso en el peor de los casos, siempre habrá un remanente. Dios jamás permitirá que esa llama se extinga. Y a veces esa llama, pues, recobra la fuerza inicial. Esto lo llamamos avivamiento. Y primero de Timoteo capítulo 3:15 nos habla de que esa iglesia, ese organismo vivo, es baluarte de la verdad. Por lo tanto, Juan enfáticamente nos dice en el versículo 3 que sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. No cabe duda de lo que él habla aquí, de la gracia, de la misericordia, de la paz. Es algo que fluye de esta unión con Cristo. Gracia es un estado continuado. La misericordia es algo que recibimos de parte de Dios todos los días de nuevo. Dios tiene misericordia cuando, por ejemplo, el creyente comete un pecado, cuando hace cosas que no son correctas. Dios tiene misericordia, nos corrige, nos deja volver al redil. Y luego la paz, ese don precioso de nuestro Dios en todas las circunstancias. Paz no solamente es la ausencia de guerra, paz es la presencia divina en medio de la guerra. Es en cualquier situación, lo difícil que sea, Él está presente con sus promesas. Y esto es algo único, uno de los grandes privilegios que tiene el creyente. Y la fuente es el Padre y el Hijo, porque esto habla de la realidad, de la verdad, hablan del amor divino en la vida de un creyente. Ahora, después de poner esa base, creo que ya nos hemos dado cuenta que Juan aquí habla de conceptos, que son conceptos que originalmente él había explayado durante 5 capítulos en su primera epístola. Es muy probable que los destinatarios de esa segunda carta también conocieron su primera carta. Y ahora Juan nos da a todos nosotros, porque esa carta se dirige a todos los creyentes realmente, nos da 3 consejos. El primero es lo que se pone en el versículo 4, es andar en la verdad. Bueno, dice aquí, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Una vez más, en esta expresión tan sencilla, se esconde una verdad muy profunda, pero muy sencilla también. Juan tenía la ocasión de encontrarse con algunos miembros de esta señora, no sabemos en qué circunstancias, que andan en la verdad. Y esa es la primera palabra esencial que aquí en la carta caracteriza la vida cristiana. Verdad. No hemos seguido a fábulas, dice Pedro en su carta. Juan insiste en su primer capítulo.
lo que hemos visto, lo que hemos tocado, el verbo de la vida. Ambos apóstoles y también Pablo insiste en ello. Estos son realidades históricas que ellos lo han visto con sus sentidos. Por lo tanto, andar en la verdad es vivir en la verdad, vivir a la luz de esa verdad. Y ahora, ¿quién no se acuerda de esa pregunta famosa que hizo Pilato en su momento? La verdad, ¿qué es exactamente? Para definir la verdad, de lo que es la verdad, vamos a acercarnos a una definición a través de 4 afirmaciones, porque todo lo que es verdad se mide con Dios y se mide por Él. No es buena idea acercarnos a esto con nuestras propias ideas. En primer lugar, la idea bíblica de lo que es la verdad o lo verdadero contrasta con lo que es una ficción o lo que es imaginario. Yahvé es el Dios verdadero porque Él realmente es Dios. Los demás dioses son falsos. En segundo lugar, algo es verdadero porque cumple todos los requisitos de su propia definición. Por ejemplo, cuando decimos Dios verdadero, significa que Yahvé es el único que cumple con todas las perfecciones que Dios tiene que tener para ser Dios. Eso significa el verdadero. Lo demás no son dioses, son simplemente imitaciones. En tercer lugar, lo verdadero es algo en que la apariencia o la manifestación concuerda totalmente con su esencia o su carácter. Lo cual quiere decir que Dios es verdad o es verdadero porque Él es exactamente lo que Él pretende ser. Por eso Dios no engaña. Y en quinto lugar, uno puede fiarse totalmente de la verdad porque no falla ni engaña. Verdad siempre es verdad. Porque Dios no cambia y Él es fiel y justo, también es verdad. Entonces, nos damos cuenta de una cosa que es algo precioso, que es con lo cual todas las cosas se tienen que medir. Dios es verdadero, Dios es único. Por lo tanto, es una expresión aquí muy importante lo que tenemos aquí en este versículo 4, andando en la verdad. Por lo tanto, la verdad es un atributo esencial para poder poner nuestra confianza en su palabra y también es el fundamento de todo conocimiento. Si su palabra no es digno de confianza, si no es verídico, si no es exacto, de esa palabra yo no puedo desprender ningún tipo de enseñanza. Tener un parámetro de verdad también nos garantiza que nuestros sentidos no nos engañan y que la realidad tal como la percibimos realmente es así. La vida no es un sueño y esto quiere decir que me puedo fiar completamente en lo que Dios me dice. Tu palabra es la verdad. Se trata de entender lo que es la verdad del Evangelio. Y esto es toda una cosmovisión. No todo lo que es verdad está en la Biblia, pero todo lo que está en la Biblia es verdad. Entonces, esto hace que es este libro que nos da una idea correcta de lo que es la verdad, de lo que nos rodea. Se trata de entender lo que es la verdad del Evangelio. Este libro, la Biblia, habla de mi pasado, habla de mi futuro, habla de quién soy yo, habla de lo que voy a hacer, habla de lo que Cristo hizo por mí y habla de los dos caminos. Todo se piensa, todo se define saliendo de esa fuente de la vida que es Dios y de su Hijo Jesucristo que vino para salvarnos. Toda la vida se define en esos términos.
Por eso Jesucristo dijo en su momento, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque vivir en la verdad significa estar en la misma onda con Dios. Y Jesucristo no solamente dijo la verdad, él mismo es la verdad. Y es la única persona en la historia del mundo que ha pronunciado una frase así. No había otro en ningún sitio que dijo algo semejante. Esto es lo primero, la verdad es fundamental para entender realmente lo que Dios quiere de nosotros. Y esto quiere decir que nuestro mundo, tal y como la Biblia lo revela y lo analiza, es un mundo caído que necesita redención. Diga que nos diga la gente alrededor muchos conceptos políticos, conceptos filosóficos, nos hablan de que cómo es el mundo, cómo debería ser, pero solamente la palabra de Dios que viene de Dios nos da un concepto adecuado. Y de eso viene la segunda verdad, la que Juan analiza en el versículo 5 y 6. Y esa verdad habla de la necesidad de amar a los demás, pero primero es la verdad. O sea, la segunda palabra esencial que tenemos aquí es la palabra amor, un antiguo mandamiento y en ese sentido no es nada nuevo. Dice el versículo 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Que nos amemos los unos a otros muchas veces los creyentes lo entienden mal y dicen, bueno, esto es un poco como hacer la vista gorda, es un poco como ser tolerante, aceptar a las opiniones de todo el mundo como igual de válidos y ese tipo de cosas. Esto suena muy bien y va muy en consonancia con el espíritu de nuestro tiempo, pero ahí tenemos un problema. Si lo que Dios ha revelado en su palabra es la verdad con mayúscula, entonces todo aquel que enseña otra cosa está en lo equivocado. Y no puedo decir, bueno, voy a ser tolerante y generoso y también lo voy a aceptar como una verdad, no para mí, pero para aquella persona. Bueno, aunque esto se oye hoy muchas veces, esto está en las antípodas de la cosmovisión cristiana. Juan define lo que es el amor. Y esto es, escúchame bien, amor no es un sentido que calienta mi corazón, no es sentirme bien o bien con los demás. Amor es obediencia a los mandamientos de Dios. Y si esto no lo hay, entonces mi amor por Dios es puro sentimentalismo. Según una ecuación matemática aplicada a lo que Juan dice aquí, podemos decir, si lo juntamos todos, el mandamiento es andar en obediencia a los mandamientos de Dios. Y esto es amor. ¿Vale? O sea, juntamos las cosas, Juan ha dado varias definiciones y lo ponemos todo en una ecuación o en una afirmación y sale esto. El mandamiento es andar en obediencia a los mandamientos de Dios. Esto es amor. Amor no es un sentimiento. Amor es un acto de voluntad. El amor es medible. ¿Sí? Es medible. ¿Y cómo se mide? Se define en términos de obediencia. ¿Se puede exigir amor? Bueno, cuando yo digo a alguien, bueno, me tiene que amar, bueno, esto es absurdo, ¿vale? Porque el amor no se puede mandar en este sentido. Ahora, en el sentido bíblico, sí. Cuando dice, por ejemplo, Pablo, tenéis que amar los unos a los otros, o que el amor es un mandamiento, esto va en contra del concepto de amor que tenemos
humanamente hablando, porque todo el mundo dice, no, tú no puedes mandar a alguien a amar a alguien, esto no se puede. Ahora, en nuestra relación con Dios sí, porque el concepto de amor divino es distinto. Amor se mide por obediencia. Y precisamente el amor es un acto de voluntad. Primero de Juan está lleno, acabamos de estudiarlo, de este entendimiento de amor. Es un mensaje poderoso contra el antinomianismo, lo cual quiere decir que no es necesario que yo cumpla los 10 mandamientos. Lo más importante es que yo amo a Dios. Lo siento mucho. Ahí viene el jarrón de agua fría de Juan. Sin obediencia no hay amor. Punto. Y esto no lo digo yo, lo dice Juan. ¿Qué puedo vivir como me da la gana? Esto es lo que se oye muchas veces. Lo importante es que haya amor. Ah, no, no importa que hay dos personas que se aman aunque sean del mismo sexo, porque lo importante es que haya amor. La Biblia no conoce esto. Amor sin obediencia a la palabra de Dios no es amor, no es nada. Eso es obediencia. Y no es cierto que todo es posible mientras que haya amor. Todo esto no tiene nada que ver con la definición de Juan, que es precisamente el apóstol del amor. Y ahora viene lo tercero, el tercer punto. Em, Después de la obediencia, después del amor, ahora viene el tema de de rechazar lo que no es auténtico, los falsos maestros. Ahora, ¿cuál es la situación? La tenemos en el versículo 7. Dice Juan, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Juan hace ahora una aplicación y él habla precisamente del tema de la hospitalidad, que era particularmente importante en un tiempo cuando no había hoteles. O sea, los creyentes se acogieron a otros creyentes que estaban de camino. Em, la verdad es, hay que amar a todo el mundo, hay que ser amable a todo el mundo. Y ahora escúchame bien y piensa la respuesta que me vas a dar. Según lo que dice Juan aquí es no, ¿no? No hay que amar a todo el mundo y no hay que ser amable con todo el mundo. La hospitalidad es un deber cristiano, pero la hospitalidad tiene sus límites. Y los límites son marcados por lo que es la verdad. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y Juan dice que esos engañadores es el anticristo, cada uno de ellos. Anticristo es el que no predica el evangelio de Cristo. No todo lo que dicen ser cristianos lo son. Frente a ellos no tenemos ninguna responsabilidad en especial. No debemos de ayudar a aquellos que con intención o sin intención destruyen la base de la fe cristiana. Dios no nos ha llamado a pagar las facturas de Satanás. Como creyentes no debemos de ser ingenuos. Aquellos que no predican el mismo evangelio no tienen nada que ver con nosotros. No tenemos ninguna obligación con ellos, salvo que cortar y poner distancia entre nosotros y ellos. Y sí, nos pueden echar en cara, pero esto es falta de amor. Bueno, ahora veamos el ejemplo que nos pone Juan. Aquí dice la situación. Hay muchos engañadores, versículo 7, no, no algunos, no, muchos. Entonces, está hablando de engañadores que supuestamente son cristianos y su autoridad radica precisamente en su engaño. Para convencer, ellos usan la retórica, venden su fe como venden otros aspiradoras, seguros,
o carros de segunda mano. Y voy a ser más concreto, parecen evangélicos, dominan nuestro vocabulario, pero no predican a Cristo, Hijo de Dios resucitado. Predican a algún ídolo que casualmente también se llama Jesús. ¿Te acuerdas del último versículo de Primera de Juan? Cuidado con los ídolos. De eso se trata. Uno que es o se parece al 95% a Cristo es un ídolo, pero no es Cristo, porque es una falsificación. Parece el de la Biblia, pero no tiene nada que ver con él. Es una imitación barata. Y dice que han salido. Tienen su punto de origen en una estrategia satánica de confundir. Trabajan profesionalmente. El problema es que con un falso entendimiento de lo que es el amor, estamos a la merced de esos falsificadores profesionales del Evangelio. En el primer siglo era la gnosis, con su docetismo, lo que mencioné al inicio, que Cristo no vino en la carne, que los mandamientos ya no valen. Pues ahora predican a un Cristo milagrero, a un Cristo políticamente correcto, a un Cristo que ha abolido el infierno y que todo el mundo está bienvenido a ir al cielo. Al Cristo de los filósofos, al Cristo de los buenistas, un Cristo que nada tiene que ver con el Cristo que se nos revela en la Biblia. Y Juan lo dice muy claramente, no tiene pelos en la lengua, dice, lo que hacen esto es el anticristo. De hecho, en su carta, en el capítulo 2, él habla de muchos anticristos. Bueno, no hace falta buscar quién será el anticristo. Bueno, había, hay y sigue habiendo y habrá muchos anticristos. Y son aquellos que predican otro evangelio. Entonces, esto tal vez puede ser una sorpresa para algunos, sabiendo que ya vivimos en los tiempos de Anticristo. Estamos sufriendo los efectos de una teología que solamente se interesa por el futuro y no por el presente. ¿Cuándo viene el Anticristo? A ver, queridos hermanos, ese texto lo dice, lo puede ver con sus propios ojos, dice claramente que Anticristo, el Anticristo y muchos de su categoría ya estaban en el mundo en los tiempos de Juan y están en el mundo en el tiempo de hoy, en múltiples versiones. Los anticristos viven y gozan de buena salud. Y mientras que la iglesia especula si el anticristo es el Papa, o si es Putin, o si es otro personaje de los que todos los días leemos en los periódicos y vemos en los telediarios, nos equivocamos porque no nos damos cuenta que los anticristos pueden estar en nuestra misma iglesia. Ahora, ¿cuál es el peligro? Peligro lo tenemos en el versículo 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Si no percibimos, si no discernimos el error de la verdad, entonces podemos poner en peligro el bienestar nuestro como creyentes y el bienestar de toda la iglesia. El amor no solamente apoya y se sacrifica, el amor también sabe decir no y el amor discrimina, quiere decir que acepta el uno pero no el otro. Ingenuidad es la característica de tontos y no debería ser la característica de la iglesia ni de los creyentes. Se premia al que trabaja con inteligencia, a recibir galardón. Y esto nos lleva al análisis del versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí que tiene al Padre y al Hijo. Las personas que se apartan de la fe demuestran que nunca han tenido el Evangelio, que nunca han tenido a Cristo. Juan lo dijo tan claramente en 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. El análisis apostólico es evidente. No tienen a Dios.
porque para tener al Padre y al Hijo hay que enseñar la doctrina que ellos han enseñado. ¿De dónde lo sabemos? Pues de aquí, de la palabra de Dios, de lo que está escrito. Y este análisis, lo que acabamos de leer, es un análisis devastador y es tan importante y actual para nuestros tiempos. Y de esto salen dos consecuencias prácticas. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, y ahí estamos con lo que dije antes, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. No es un mandamiento divino de acoger a todo el mundo en nuestras casas o juntarnos con todo el mundo. Esto no es amor, es ingenuidad o desobediencia. Si alguien predica otro evangelio, no tiene nada que ver con nosotros y es mejor que nosotros pongamos tierra de en medio. No tenemos el mismo Señor, no tenemos el mismo Espíritu y no es falta de amor no recibirlos o no tener comunión con ellos. Es amor, amor que obedece y esto obviamente choca con nuestra forma de entender el amor hoy en día. Y una vez más lo digo, el creyente no tiene por qué apoyar al programa del diablo. No solamente es que desobedecemos. Si hacemos esto, según Juan, es mucho peor. Nos convertimos en partícipes, en cómplices de sus malas obras. Y él, quien lo escribe, no lo olvides, es el apóstol del amor. Esto nos dará para pensar lo que es amor y lo que no es. Y luego, pues, los saludos finales. Juan era muy consciente de que una carta no sustituye a un encuentro personal y una sesión por Zoom o por Skype no puede sustituir nunca el asistir a un culto y saludar a tus hermanos con un abrazo y un beso. Esto es también, forma parte de la comunión cristiana. Entonces, dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros a hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Pues tú y yo necesitamos esa comunión. Estar con los hermanos, hablar con ellos. Y así termina la carta. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Y nosotros decimos también, amén, que así sea. Y no te olvides esas tres cosas. La verdad, el amor y la obediencia. Esto es tan importante, rechazar el error, adherirse a lo que es verdad. Que Dios te ayude a ti y también a mí de no olvidarlo jamás. Oremos. Señor, te damos las gracias por esta segunda carta de Juan. Te pedimos, Señor, que tú bendigas la predicación de tu palabra y que a través de tu Espíritu Santo obres en la vida de nosotros. En tu nombre, Señor. Amén. Que Dios te bendiga.